Hola, ahora vamos a ir con el segundo ejercicio de Norton. Lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es identificar dónde tenemos nuestra resistencia a carga, dónde queremos realizar esta evaluación. Entonces yo voy a decir que quiero evaluar la resistencia 5, esa va a ser mi resistencia de carga. Entonces aquí voy a tener mi terminal A y mi terminal B. Ahora, el primer paso era calcular la resistencia de Norton. ¿Qué es lo que sucedía con la resistencia de Norton? Lo tenía que hacer sin esta resistencia de carga y sin mis fuentes, ni de voltaje ni de corriente. La fuente de voltaje se reemplazaba por un cortocircuito, un circuito cerrado, y la fuente de corriente quedaba como un circuito abierto. Entonces, resistencia de Norton sin fuentes y sin resistencia de carga. Dibujamos nuestro circuito, tenemos nuestra fuente de voltaje, circuito cerrado, tenemos nuestra resistencia de 12 ohm, aquí tenemos nuestro circuito abierto que me va a representar a mi fuente de corriente, luego tenemos nuestra R3 de 3 ohm, aquí también teníamos una resistencia que era R2 de 10 ohm. Cerramos el circuito. Y también teníamos una resistencia aquí que era de 6. Y tengo el terminal B y arriba tengo el terminal A. Ahí estaría. Entonces, aquí yo tengo que medir resistencia de Norton. Pero ¿qué es lo que sucede? Toda esta parte del circuito, disculpen ahí, toda esta parte del circuito no está conectada a nada, no está cerrado. Entonces esto está en el aire. Entonces prácticamente no va a influir esta resistencia dentro de mi cálculo. Además de que también yo tenía un cortocircuito, así que también esta resistencia de 12 quedaba fuera. Así que como está en el aire, no es parte de mi cálculo. Entonces lo que yo puedo observar aquí, de que esta resistencia de 3 está en serie con esta resistencia de 6. Entonces mi resistencia de Norton simplemente va a ser 9 ohm, porque está en serie. Súper simple. Entonces, ahora tengo que calcular cuál es mi corriente de Norton. Esa corriente de Norton habíamos dicho de que era sin RL, sin mi resistencia de carga. Entonces, dibujo nuevamente mi circuito. Tengo mi fuente de 6 volt. Tengo mi resistencia de 12 ohm. Aquí abajito tengo una resistencia de 10. Aquí tengo mi fuente de corriente. Esta fuente de corriente tenía un valor de 1 ampere. ¿De 1 ampere? Sí, de 1 ampere. Y también tenemos una resistencia de 3 ohm. Otra resistencia de 6. Y aquí tengo mi terminal B. Aquí tengo mi terminal A. Y recuerden que aquí es donde yo realizaba un cortocircuito. Y aquí iba a circular una corriente. Y esa corriente iba a ser mi corriente de Norton. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? La verdad, tengo varias maneras, pero voy a utilizar nodos. ¿Qué es lo que voy a decir? Aquí tengo un nodo. Este nodo va a tener un voltaje, ¿cierto? No, de hecho, más fácil aún, puedo hacer un divisor de corriente. Si yo ya sé que en este nodo está ingresando una corriente, que le vamos a llamar I1, yo sé que también tengo corrientes que salen y corrientes que entran. Entonces yo voy a definir de que cuando esta corriente está llegando a este nodo, voy a tener una corriente que está saliendo, que se va a llamar I2. I2 va a ser igual a mi corriente de Norton, ¿cierto? Y también puedo decir que esta corriente también viene saliendo y esta va a ser I3. Pero lo que yo necesito saber acá es solamente la corriente I2. Si yo ya sé cuál es la corriente que está ingresando a ese nodo, yo simplemente puedo hacer un divisor de corriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a decir acá? Mi divisor de corriente va a estar determinado por 0.5. O sea, si
Esa corriente I2 es la misma que está circulando aquí en I6, que esa corresponde a mi resistencia 4. Resistencia 4 y aquí tenemos mi resistencia 3. Entonces, lo que voy a hacer acá es un divisor de corriente. Yo quiero saber la corriente que está circulando en R4 porque es la misma corriente de mi corriente de Norton y también es igual a I2. Entonces, IR4, ¿qué es lo que va a hacer? La corriente total que está ingresando a ese nodo por la resistencia contraria, pero esta sería mi resistencia contraria, sería R3, dividido en R3 más R4. Esto me da como resultado 1 por R3. ¿Qué es R3? 3, dividido en 3 más 6. Esto me va a quedar como 3, esto me va a quedar como 9. Entonces, 3 dividido en 9, ¿cuánto da? 3 dividido en 9, eso me da como resultado 0.33 amperes. Y ahí tengo mi corriente de Norton y mi resistencia de Norton. O sea, ahora podría simplemente realizar mi equivalente. Equivalente de Norton. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Habíamos dicho, el equivalente de Norton siempre venía representado por una fuente de corriente, que en este caso son 0,33, representado con una resistencia en paralelo. Esta resistencia en paralelo iba a ser mi resistencia de Norton, que la habíamos calculado que en este caso era 9 ohm, y iba a estar conectado en el terminal A y en el terminal B también. Ahí donde yo tenía mi resistencia de carga, que en este caso mi resistencia de carga era de 4 ohm. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? Algo lo mismo que lo anterior. Tengo un nodo. Tengo corrientes que vienen entrando, ¿cierto? Y también corrientes que vienen saliendo. Tengo I1, I2, I3. Tengo una corriente que va saliendo. Entonces I3 me va a representar esa corriente que tiene esa resistencia, que va a ser mi resistencia de carga. Y esto es mi resistencia de Norton. Entonces simplemente aplico un divisor de corriente. Que lo que voy a decir, que la corriente de RL va a ser igual a la corriente total que está ingresando al nodo por mi resistencia contraria, que en este caso sería RN, dividido en RN más RL. Reemplazamos. Esto va a ser igual a 0,33 por resistencia de carga, o sea, resistencia de Norton, que en este caso sería 9, dividido en 9 más 4. ¿Cuánto me daría eso? Los 0.33 por 9 me da 2.97. 2.97 dividido en 13. Entonces, la corriente de IRL, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,228 amperes. Esa es la corriente que está circulando en mi resistencia de carga. Ahora, calculo el voltaje de esa resistencia, porque eso es lo que quiero buscar, el voltaje y la corriente que están presentes en mi resistencia de carga. Entonces, voltaje de la resistencia de carga va a ser R de carga por la corriente. Entonces, voltaje de la resistencia de carga serían 4 por esa corriente que es corriente de la resistencia de carga, 0,228. ¿Y esto cuánto va a ser? Vamos a calcular. 0.228 por 4 me da una corriente de 0.912 volts. Y con esto damos por finalizado este ejercicio de Norton. Bueno, ahora vamos a simular el circuito que hemos calculado de manera teórica de Norton. Y lo primero que teníamos que hacer es calcular cuál era nuestra resistencia de Norton. Entonces, para eso copiamos el circuito nuevamente y habíamos dicho de que las fuentes de voltaje y de corriente iban a desaparecer. La de voltaje se iba a hacer un cortocircuito y la de corriente iba a quedar como un circuito abierto. Y acá en la resistencia de carga tengo que conectar un multímetro para poder medir esa resistencia de Norton.
Vamos a hacerla desaparecer, ahí estaría. Y le decimos que queremos medir resistencia. La resistencia que dice que tengo entre estos terminales serían 9 ohms, que coincide con lo que hemos calculado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A este circuito que está acá, tengo que eliminarle la resistencia de carga, porque necesito hacer un cortocircuito. Y tengo que ver cuál es la corriente que está circulando. Entonces para eso voy a conectar un multímetro. Le voy a decir, quiero medir corriente. Y luego voy a cerrar este circuito, porque tenía que hacer un cortocircuito entre esos terminales. Entonces le damos a Run. ¿Y qué me dice? 333 mA. Y coincide con lo que hemos calculado anteriormente. Después de eso, armamos nuestro circuito equivalente, calculamos corriente y finalmente calculamos voltaje. Calculemos cuál es el voltaje ahora, o sea, simulemos. Aquí teníamos una resistencia que era de 4 ohms. Y aquí es donde nosotros estamos buscando parámetros, ¿cierto? Entonces el parámetro que buscábamos nosotros era el voltaje y la corriente. Pero midamos voltaje. ¿Cuánto voltaje tenemos? Veamos. Según los cálculos era 0.912. Y ahí estaría. Similar, sí, porque hay variación por los decimales que hemos utilizado. Pero está bastante cercano a lo que hemos calculado, así que estaría correcto. Y lo otro que habíamos medido acá también era la corriente que estaba circulando, ¿cierto? Que también fue la que calculamos anteriormente, es la misma. De hecho, vamos a darle a Run. A esto le digo que quiero medir corriente. Aquí le digo que quiero medir voltaje, vamos a darle de nuevo. Y me dice que tengo 230 mA.